damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida, estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida, estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 7. Entonces, habíamos visto ya el Génesis capítulo 6, la maldad del hombre, ¿no? Lo que ocurrió acá fue que hubo una contaminación. La tierra quedó contaminada por unos seres corruptos, ¿no? Que son estos ángeles caídos que habíamos visto ya en los primeros versículos y que se llegaban a las hijas de los hombres. Entonces, Dios le llama a estos ángeles hijos por el hecho de que son su creación y tenían un plan para servirle a Dios. Por eso le llaman hijo. Pero no es igual el hijo que Dios engendró para servir, en el caso de nosotros, ¿no? Porque para que nosotros seamos hijos de Dios, tuvo que haber un precio, ¿no? Jesús tuvo que derramar su sangre, ¿no? Él tuvo que haber un sacrificio, ¿no? Entonces, estos eran seres creados para servir a Dios, pero se rebelaron. Y hay que entender por qué ellos se rebelan contra Dios. ¿Qué es lo que le da la capacidad de rebelarse? Precisamente porque Dios a cada una de sus criaturas le da la libertad de elegir. No le crea con un pensamiento de dominio. Siempre le da la oportunidad de elegir. Entonces uno diría, ¿para qué le da esa oportunidad? Porque realmente lo que está buscando son personas que valgan la pena. Y la persona que puede decidir servir a Dios, puede decidir por su propia voluntad hacer algo, son los que vale la pena, incluyendo ángeles. Pero bueno, estos ángeles corrompieron la tierra y hizo que el corazón de Dios se arrepintiese de haber creado al hombre. Se arrepintiese de su naturaleza pecaminosa y decidió destruir todo. Eso lo habíamos visto en el capítulo 6. Finalmente, Dios encuentra a una persona que tenía otro linaje. Recuerden que estos nefileos, estos gigantes, contaminaron la raza humana. Ellos eran una raza nueva, una raza de mezcla, ¿no? Pero dentro de los seres humanos había un grupo que constantemente servía a Dios y se apartaban de estos seres. Era la generación de Noé. Acá en el capítulo 9, 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, digno, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Quiere decir que su linaje de él estaba intacta, no había sido corrompido. Por eso a través del linaje de Noé, Dios puede nuevamente restaurar la tierra. Lo que Dios quiere hacer es restaurar la tierra, porque la tierra está corrompida. El versículo 10, por ejemplo, dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra, fíjense, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Ya ni siquiera Dios le considera como seres espirituales, sino simplemente seres carnales, que viven de acuerdo a su carnalidad, simplemente. Y estos seres habían corrompido en todos los puntos de la tierra, en la parte vegetal, la parte animal, la parte climática y la parte de los seres humanos. La tierra estaba totalmente corrompida, como estaba en estos últimos días. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Llama a Noé y le dice que salga del sistema y que fabrique un arca. Por eso, mucha gente piensa que salir del sistema es simplemente creer, yo creo en Dios y ya está. No. Cuando Dios te llama para salir del sistema, para que sea parte de tu obra, te hace hacer algo. ¿Y qué hizo Noé? Durante 120 años
empezó a trabajar por el arca. Y mientras trabajaba, anunciaba el juicio que se venía. El creyente que dice yo descanso en Jesús y cree que eso es vivir para el mundo, porque una cosa es descansar en Jesús y otra cosa es decir que descanso en Jesús y vivir para el mundo. Eso no es descanso, eso es falsedad. Si descansas en Jesús, entonces vos podés estar trabajando para su obra. Ese es el descanso. Porque el descanso es hacer algo que a uno le satisface y le beneficia. Bueno, entonces Dios le eligió a Noé para hacer el arca. Bueno, hasta acá entendemos, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo este capítulo 6 en resumen. Versículo 18 dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Con ellos estableció un pacto, un acuerdo, una alianza. Y versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y fíjense el 20 lo que dice: de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil según su especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Por qué Génesis, cómo se puede decir, recalca de cada especie? Porque en aquel tiempo ya habían especies que ya eran adulterados también. Ya había animales que estaban corrompidos ya. Entonces por eso van a entrar en el arca los que sean de acuerdo a la especie creada por Dios. ¿Entienden, no? Seres con otra mentalidad que no puso Dios no van a entrar. No van a ingresar al arca. Es una sombra, ¿no? ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios? Los que tengan las características de Dios. Seres con mentalidad nefilea o diabólica no van a entrar. Son la especie que Dios creó la que va a ingresar, la que tienen la voluntad de Dios. Bueno, ahí sí decía esto, ¿no? E hizo Noé como Dios le mandó. Entonces, capítulo 7. Dice: dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y lo importante es, cuando Dios le ordena entrar a Noé en el arca, hay una razón, dice. Hay un motivo por el cual le dice que entre en su arca. Y ahí dice: porque a ti he visto justo delante de esta generación. ¿Cómo se puede explicar eso? Noé, yo veo que vos sos justo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo Dios a Noé? Vos hacés lo que yo digo. Vos cumplí mi palabra. Vos viví conforme a mi voluntad. Eso es lo que Dios vio, ¿no? Entonces, si una persona en este tiempo se considera justo delante de Dios y no hace la palabra de Dios, su voluntad, entonces está equivocado. Dios vio a Noé una persona que seguía sus pasos, seguía su proyecto y seguía su plan. Y miren uno de esos planes cuál era. Primero, preparar el arca y anunciar el juicio que se venía, primero. Segundo, introducir animales según su especie. Quiere decir que Dios le iba a dar la capacidad a Noé de que califique los que están aptos para entrar en el arca, los que son adecuados. Pero también le da otra orden. Acá sale, versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Acá no, si ustedes se fijan, acá no sale agarrarás tal animal, tal animal, tal animal. Acá directamente le dice que de los que son limpios o puros, ¿no? 7 parejas. Por ejemplo, oveja, 7 parejas. Cabra, 7 parejas. Vaca, 7 parejas. ¿Sí o no? Son animales limpios. Y animales no limpios, como burro, chancho, una pareja nada más. ¿Por qué? Porque estos animales limpios iban a ser usados para sacrificios y para consumir. Entonces, ¿Dios ya le había dicho a Noé las leyes de los animales o no? Quiere decir que Noé ya entendía lo que para Dios es limpio y lo que para Dios no es limpio. Quiere decir que ya se usaba ya las leyes de la alimentación de los animales, puro y impuro, en esa época. Aunque en ese tiempo
Todavía ellos no comían carne. Los que comían carne eran precisamente los nefileos, los gigantes, los corrompidos. Pero Dios está estableciendo que después del diluvio el hombre va a consumir carne por haberle permitido vivir a estos animales. Dios va a permitir, por eso le está diciendo ya que alce 7 parejas. Y 7 parejas significa infinito, quiere decir que ese tipo de animal, aunque se consuma, va a haber siempre. ¿Están entendiendo? Bueno, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Entonces vemos que el Levítico capítulo 11 no existía en Levítico capítulo 11 recién, ya antes Dios había hablado. Vamos a mirar qué dice ahí, Levítico 11. Dice, versículo 2, habla a los hijos de Israel, 11:2, y decidle, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo, ese es igual que sucio. Conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y el versículo 7, un animal bien conocido. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, muerto lo tendréis por inmundo. Y ahí sale más la lista de animales, de aves, de peces y hasta de insectos. Entonces la Biblia menciona detalladamente por qué Noé tenía que dejar 7 parejas de animales limpios y solamente una pareja de animales no limpios, porque iban a ser para el consumo del hombre. ¿Se entiende acá? Vamos a ver lo que dice en Isaías 66 referente a qué se hacían con estos animales. ¿Para qué usaban la gente estos animales? Fíjense, 66, 16. Primero vamos a ver versículo 2, el contexto de Isaías 66. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el tiempo de Isaías, ¿cuál era la palabra de que uno tenía que temblar? ¿Qué palabra usaba Isaías para compartir con la gente? Los 5 libros de Moisés, la Torá, la enseñanza, ¿no? Entonces, yo le voy a mirar a aquel que es pobre, sencillo y humilde de espíritu y que cuando ve mi palabra se cuadra, tiene respeto. Así dice o no. Ahora, salteando al 16, dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice el Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual ellos comían y usaban estos animales? Para hacer sacrificios en los huertos, para hacer brujería, en otras palabras. Estas personas serán talados. Esto es lo que hacía antes los nefileos. Los nefileos comían toda clase de animal, seres humanos y todo comían. Estaban totalmente corrompidos. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, volviendo a Génesis, ¿qué dice? Génesis. Bueno, de todo animal, versículo, de todo animal limpio tomaréis 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 7 parejas de las aves del cielo que son limpias. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, a partir de que le anuncia que entre en el arca, ¿cuántos días van a pasar? 7 días. ¿Se dan cuenta que siempre en la Biblia hay una representación acerca del día 7?
Empieza entrando en el arca. Y a partir de ese momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el 7, el séptimo día va a caer la lluvia. Va a venir al juicio. Va a venir el juicio de Dios. Nosotros sabemos que Dios en 7 días creó la tierra. ¿Sí o no? Y que hay 7 épocas, 7 temporadas de 1000 años. Cuando llegue el año 6000, a partir del día siguiente comienza el año 7000. Ahí, antes que comience el reinado del Mesías, va a venir el juicio para las naciones. Entonces, eso es una sombra de lo que Dios va a hacer en los posteros tiempos. Por eso nosotros guardamos el Shabbat. Nosotros no guardamos el Shabbat como ley de salvación, como sombra profética, como dicen Colosenses, porque estamos esperando ese milenio. Y es un ensayo y una prueba en nuestro corazón, porque Dios manifiesta la fe por la acción, no por la teoría. La fe sin obras es muerta, dice. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, dice, por mi fe. Entonces, si vos decís que tenés la fidelidad a la palabra, que se vea en tu vida, eso quiere decir. Entonces, cada Shabbat, lo que nosotros estamos haciendo es manifestando que estamos esperando el reino del Padre. Amén. ¿Se entiende, no? Bueno. Porque pasaba aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 es sombra de juicio, ¿no? De sentencia. Y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que dice. E hizo Noé, versículo 5, conforme a todo lo que le mandó el Señor. La cosa que hacía que Noé sea justo, que Dios le declare justo a Noé, es que él era obediente. La Biblia dice que Yeshua también fue exaltado hasta lo más alto, porque en todo obedeció, dice, hasta en la muerte. Entonces, el líder que Dios pone acá como salvador, como reposo, recuerden que el nombre Noé quería decir nuestro refugio, nuestro reposo, es alguien que obedece a Dios. Entonces, un reposo para una persona sería alguien que obedece a Dios. Cuando vos obedeces a Dios, trae reposo a tu vida. Cuando vos no obedeces a Dios, no puedes decir que está en reposo. O sea que el verdadero reposo está en la obediencia, no en el día de reposo. Y a uno diría, y bueno, yo guardo el reposo porque soy obediente. Entonces, no puede descombinarse. No puede decir, yo tengo el reposo en mi corazón, por eso no guardo el reposo. Entonces, vos sos un desobediente. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que teme a mi palabra. Entonces, si vos sos obediente, guardá el día de reposo, no porque el día fuera un día sagrado, un día simbólico, santo, o el día me bendice. Porque en mi corazón yo estoy esperando el tiempo de Dios. Y yo creo eso. Por eso estamos haciendo eso. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años. Y él tuvo su hijo a los 480 años. O sea que él empezó a trabajar en esto del arca solo. Mientras trabajaba en el arca, le nacían sus hijos. Y sus hijos automáticamente iban aprendiendo la fe. Eso es muy importante porque eso quiere decir que nosotros podemos empezar solo a creer y mientras trabajamos por la fe que tenemos, se van a ir agregando algunas personas. Los que van a ser parte de este proyecto. Pero nosotros tenemos que arrancar y comenzar. No esperar a otro. Yo tengo que empezar ya. El proyecto de restauración del mundo tiene que comenzar conmigo. Y mientras yo estoy haciendo, Dios va a ir dándome la gente que necesito para eso. Bueno, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas el diluvio entró Noé en el arca, al arca. Y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. Esto aparece en Mateo 24:38. En Mateo 24:38 dice que en los últimos tiempos, Jesús dice, ¿no? Yeshua, los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Una persona solitaria empezaba a trabajar, a edificar un arca y a pregonar que se acerca el juicio. Y la gente que hacía, se casaba y se daba en casamiento y vivía feliz.
no pensaba en estas consecuencias. Eso se hacía en los tiempos de Noé, según la Biblia. Pero entonces dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. El juicio de Dios vino y se los llevó. Ahora, versículo 8. De los animales limpios. Fíjense que nuevamente se acuerda de los animales. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entrarán con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Hay una simbología también de los animales que entran. Fíjense que tanto puro como impuro, todos están entrando en el arca. Entonces, entrando en el arca, ellos se convierten en animales salvos. Porque el arca le está rescatando, primeramente, del mundo donde están, y segundo, del juicio que viene. Por eso, para ser salvo, vos tenés que ser rescatado de este sistema, y eso te salva del juicio que viene. Por eso ellos empezaban a llegar al arca. Dios le daba esa mentalidad. Dios le llamaba a estos animales para que puedan venir hasta el arca. Y hay mucha confusión sobre los animales porque todavía la persona tiene el prejuicio de que Dios limpió los animales para consumo. Por eso aclaramos por qué Dios 7 animales puros y 2 animales impuros. Quiere decir que los animales no son problema. El problema es, ¿son aptos para consumo o no? Entonces Dios establece que los 7 animales que entraron en pareja son animales para consumo. Pero los animales que no eran para consumo entraron una pareja nada más. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver lo que dice en Timoteo capítulo 4. Timoteo capítulo 4. Atiendan bien lo que dice acá. Habla también de cómo será en los últimos tiempos. Recuerden que acá en la época de Noé es una sombra de los últimos tiempos. El tiempo en que Dios establece el juicio para un mundo totalmente corrompido. Dice, versículo 1, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense que nuevamente van a empezar en los últimos tiempos a gobernar los demonios, que son los descendientes, o sea, los espíritus de los nefileos que habían quedado después del diluvio. Ellos van a empezar a meter su doctrina en los últimos tiempos como hicieron en el tiempo de Noé. Su enseñanza, su teoría a la gente, para que la gente no pueda creer en la verdad. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Va a aparecer un grupo de gente que tiene la conciencia atrapada, cauterizada quiere decir atrapada por estos demonios, pero son líderes. Y van a empezar a enseñar que no es necesario casarse, muchos para servir a Dios y otros para vivir. Por eso es que hoy en día la gente ya no piensa más en casamiento. Uno. Y otros, muchas religiones impiden que sus seguidores se casen precisamente para que sean mejor instrumento para ellos. Entonces en los últimos tiempos dice que va a haber grupos que van a prohibir el matrimonio. El que se esté legalizando también los matrimonios gay, homosexuales, es parte de eso también. Igual. Porque el matrimonio es esposa y esposo. No es esposo más esposo, ni esposa más esposa. Eso no es matrimonio para Dios. Pero eso muchos están legalizando y aprobando. Y después prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién prohibirá alimentos que Dios creó? Acá dice las personas que cambiaron la verdad. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Todos los alimentos, esas 7 parejas que Dios metía, era alimento, algunos van a prohibir su consumo, dice. Existe el movimiento vegetariano, ¿no?
movimiento vegetariano. En el adventismo hay un movimiento vegetariano que ellos prohíben la carne, prohíben comer todo tipo de carne. Ellos son vegetarianos. Porque se basan en que al principio, el ser humano era vegetariano. Pero si ese fuera un pecado, Dios le hubiera mandado a sus seguidores sacrificar un cordero y comer la carne. No, entonces ahí podemos ver que había ese sistema en Génesis, pero ya en el Nuevo Testamento, pero ya en el tiempo después del diluvio, ya se establece con restricciones que el hombre pueda consumir algunos alimentos que son de carne, alimentos que son de carne, que están entre estas 7 parejas limpios. Bueno, pero esta gente va a prohibir que se consuma todo tipo de carne. Después, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Acción de gracia quiere decir si vos agarrás algo que Dios creó para algo positivo, para un servicio positivo, entonces todo es bueno. Pero todo es bueno de acuerdo a qué cosa, y el versículo 5 lo aclara. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios creó es bueno, pero la palabra de Dios es lo que aparta para el consumo. ¿Se entiende, no? La palabra de Dios es lo que aparta hasta a las personas que son de Dios, la palabra le aparta. Porque las personas que no son de Dios viven otra clase de vida, otra clase de mundo. Entonces, todo es bueno, todo es lícito, pero porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, la palabra de Dios, ¿dónde está? Está en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En Génesis sale animales puros e impuros. En Levítico sale también animales puros e impuros y aptos y no aptos para comer. Eso es muy importante entender y la Biblia nos está aclarando. Ahora, fíjense en esto, Colosenses capítulo 2, algo bien interesante. Siguiendo con esta, Colosenses capítulo 2. Miren lo que dice acá. Versículo 8 primero. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según, fíjense ahí lo que dice, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Mesías quiere decir autoridad, líder. El Mesías era la palabra viva. Entonces, si alguien te quiere meter filosofía hueca, engaño y pensamiento de hombre que no está en la Torah, en la mentalidad del Mesías, es falso. Que nadie os engañe. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. La Biblia dice, estos animales son prohibidos su consumo, pero aparece un montón con filosofía. No, pero Dios limpió, a Dios no le importa la comida, Dios lo que mira al corazón. Claro que mira al corazón. ¿Y qué es lo que ve en el corazón? En tu corazón ve que vos sos un desobediente, que vos sos un transgresor de su palabra. Eso es lo que ve. No va a ver que porque comer chancho sos fiel, o porque comer culebra sos fiel. Va a haber desobediencia en tu corazón, entonces vos estás siendo engañado. Después, salteando, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Este acta de los decretos que nos era contraria, a ver. De primero, ¿cómo puede ser que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que son justos, santos y perfectos, sean contrarias para nosotros? Si es que se refiere a la ley de Dios y es contraria a nosotros, quiere decir que nosotros estamos mal. No es la palabra, ¿sí o no? Si la ley es contraria a nosotros, quiere decir que nosotros estamos mal. Porque la ley viene de Dios y es santa, justa y perfecta, dice. Entonces, si dice que no era contraria, quiere decir que en mí hay algo malo. Pero muchas veces, más que referirse a los mandamientos que no era contrario, se refiere a lo que implantaban los fariseos para que no pueda llegar la palabra a la vida de ellos. Todas las tradiciones y costumbres que ellos implementaron hacía que no pueda llegar la palabra de Dios. Por eso dice también engaño de hombre, ¿no? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo. ¿Qué quiere decir nadie te juzgue? Si estamos hablando para los gentiles, y si los gentiles están cada rato siendo engañados por filósofos con hueca sutileza, Pablo, ¿a qué se está refiriendo? Si ustedes empiezan a vivir conforme a lo que dice la Torá, no se preocupen por esos que le ofenden, que le menosprecian. No se preocupen. Eso era la ofensa en aquel día. No es que ellos, por no guardar Torá, se les estaba ofendiendo. No, porque los mismos fariseos, primero, no le interesaba que un gentil guarde la Torá. Para los fariseos no era importante que los gentiles guarden la Torá. Segundo, los fariseos no observaban 100% la Torá. Ellos tenían sus propias leyes. Y si ellos quisieran que alguien cumpla la Torá, le van a obligar a cumplir sus leyes. Porque había requisitos. Para cumplir la Torá, tenía que cumplir las leyes alágicas. Entonces era muy complicado. Como los gentiles que estaban llegando a Jesús, a Yeshua, no querían hacer eso, eran juzgados. Ustedes no son dignos entonces de ser llamados judíos o israelitas, porque no participan en los ritos que nosotros hacemos. Pero Dios estableció cómo iba a ser rescatada una persona. Bueno, estamos viendo para tener en cuenta acerca de los animales, miren. Y despojándola a los 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. También cuando se refiere a comida, bebida, se refiere a los tiempos que los judíos determinaban que se hay que consumir y que no hay que consumir. Había tiempo, por ejemplo, el sacrificio de paz solo vos podías consumir cuando te ibas y te reconciliabas con el sacerdote en el templo. Pero ahora ya no necesitaba hacerse sacrificio de paz. Por lo tanto, vos podés matar tu oveja y comer tranquilamente. No chancho, oveja. Pero la religión judía prohibía, no, primero tenés que ir a hacer sacrificio de paz, compartir con el sacerdote y después consumir lo que sobra. Y había otras cosas más. Algunos preferían seguir la ley antes de Noé de solo consumir vegetales, pero entonces otros les juzgaba por eso. Nosotros tenemos que comer carne. Entonces a eso se refiere que nadie juzgue. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, igual. Si ustedes empiezan a hacer lo que dice la Biblia, que nadie les juzgue porque están haciendo. Porque precisamente, ¿por qué te van a juzgar? Te van a decir, vos estás bajo la ley, vos estás bajo atadura, vos estás bajo carga. Sería así en este tiempo. En aquel tiempo le decía, ustedes no son verdaderos judíos, no tienen por qué celebrar la fiesta. Pero él le dice, tenemos, porque estas fiestas son sombra de mi Salvador. Son imagen y reflejo de Yeshua Mashiach, que vino y murió por mí. Por eso podemos celebrar, a eso se refería. Bueno, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, ahora sí, terminemos con esta parte de Génesis. Versículo 11, ¿no? El año 600 de la vida de Noé, en el mes séptimo, a los 17 días, del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Recuerden una cosa, en el mes Pentecostés, ¿no? Estamos en el tiempo en que se va a manifestar el poder del Espíritu Santo, ¿no? Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿De dónde vino el agua? Dice que debajo de la tierra hay abismos que fueron rotas y el agua empezó a salir. Abismo significa profundidades. Entonces se empezaron a abrir lugares donde Dios tenía reservado agua y empezó a salir. Y también cayeron del cielo, dice, las cataratas de los cielos. Por eso se dice que antes el cielo tenía una capa de agua que cubría de los rayos del sol. Por eso la fuerza del sol no era tan fuerte, por eso el hombre podía vivir muchos años. Entonces en ese momento empezó la tierra a llenarse de agua. ¿Y qué ocurrió? El arca empezó a moverse. ¿Sí o no? Y después habla acerca que ya vino la lluvia, la tierra 40 días y 40 noches. Pero ese tema vamos a compartir
el próximo martes. Sopla la vida, estos huesos de los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.